30 datos curiosos y cosas que quizá no sabías. Bienvenido a Curiomanía TV. Comenzamos. En el pasado, los exámenes imperiales chinos eran tan difíciles que algunos candidatos pasaban décadas preparándose y muchos morían sin aprobarlos. Durante siglos en la antigua China, alcanzar un puesto en el gobierno requería atravesar uno de los sistemas de examen más exigentes de la historia. Los aspirantes debían memorizar clásicos confucianos, escribir ensayos complejos y demostrar una lógica impecable. Estos exámenes podían durar días y se realizaban en pequeñas celdas individuales. Algunos estudiantes dedicaban toda su vida a prepararse, a veces desde la infancia hasta la vejez. La cueva Son Doong en Vietnam es la más grande del mundo y posee su propio ecosistema, con nubes, selva y ríos subterráneos. Oculta en el Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang en Vietnam, se encuentra una maravilla subterránea que parece salida de una película de ciencia ficción, la cueva Son Doong. Descubierta en 1991 y explorada por completo en 2009, su tamaño es tan colosal que podría albergar un rascacielos de 40 pisos. Dentro de ella hay una selva, un río subterráneo e incluso nubes formadas por su propio microclima. Su ecosistema aislado ha desarrollado flora y fauna únicas. París, conocida por su glamour y romanticismo, esconde bajo su suelo una historia macabra: las catacumbas. En el siglo XVIII, debido a la sobrepoblación de cementerios, millones de restos humanos fueron trasladados a túneles subterráneos. Hoy, más de 300 kilómetros de galerías serpentean bajo la ciudad. Aunque solo una pequeña parte está abierta al público, las catacumbas contienen huesos apilados en patrones artísticos, calaveras y osamentas que datan de siglos. Este gigantesco osario es un recordatorio inquietante de la historia urbana y la fragilidad de la vida. Una tradición llamada Love Locks, donde parejas colocan candados en los puentes como símbolo de su amor, aunque muchos han sido retirados por su peso. En muchas ciudades del mundo, los puentes se han transformado en altares del amor moderno, gracias a una tradición conocida como Love Locks. Las parejas colocan un candado con sus nombres en el puente y lanzan la llave al río como símbolo de amor eterno. Aunque comenzó en Europa, la práctica se extendió globalmente, desde París hasta Seúl. Sin embargo, este romántico gesto también trajo consecuencias inesperadas. Bután mide su desarrollo no por el PIB, sino a través del Índice de Felicidad Nacional Bruta, valorando el bienestar espiritual y ambiental de su población. Mientras gran parte del mundo mide el progreso en números y dinero, el pequeño reino de Bután adoptó un enfoque completamente distinto: la felicidad nacional bruta. Esta filosofía de gobierno prioriza el bienestar espiritual, cultural, ecológico y comunitario sobre el crecimiento económico. Introducido oficialmente en 2008, el índice considera aspectos como la salud mental, la preservación del medio ambiente, la cultura y el buen gobierno. En Islandia no existen fuerzas armadas permanentes y la policía no porta armas de fuego en el día a día. Islandia, una isla de paisajes volcánicos y auroras boreales, también destaca por su enfoque pacífico en seguridad. A diferencia de la mayoría de los países, Islandia no cuenta con un ejército permanente. La seguridad nacional se gestiona mediante acuerdos internacionales y una fuerza policial civil. Lo más sorprendente es que los policías no portan armas de fuego en su trabajo diario. La tasa de criminalidad es tan baja que los enfrentamientos armados son extremadamente raros. Vietnam es uno de los mayores exportadores mundiales de anacardos y café, superando incluso a muchos países sudamericanos. Cuando se habla de café, muchos piensan en Colombia o Brasil, pero Vietnam es una potencia silenciosa en este mercado. Es el segundo mayor productor de café del mundo y el primero en anacardos. Su café robusta tiene un sabor fuerte y es base de su famosa bebida con leche condensada. Las tierras fértiles del país, especialmente en las tierras altas centrales, ofrecen condiciones ideales para estos cultivos. Millones de pequeños agricultores vietnamitas dependen de estas cosechas. La Torre Eiffel, ícono de París y símbolo de ingeniería, guarda un pequeño secreto poco conocido por el público: un apartamento privado en su tercer nivel. Gustave Eiffel, su creador, construyó este espacio como lugar de trabajo y para recibir invitados especiales, entre ellos Thomas Edison. El apartamento está decorado con muebles de época, libros y objetos personales, conservando su atmósfera original. Aunque pequeño, es un testimonio íntimo de la historia detrás de la emblemática estructura. No está abierto al público, pero se puede observar a través de ventanas desde ciertos ángulos. El desierto de Atacama, en el norte de Chile, es un paisaje que parece de otro planeta. Se considera el lugar más seco de la Tierra, con zonas donde no ha llovido en más de 400 años. Sus suelos contienen minerales y formaciones geológicas únicas, y su cielo es uno de los más claros del mundo, ideal para la astronomía. La falta de humedad hace que la vida aquí sea extremadamente difícil, pero ciertas especies han logrado adaptarse. El Atacama también es un foco para la investigación científica, especialmente en estudios sobre Marte y la vida extrema.
Kerala, en el sur de India, destaca no solo por su exuberante paisaje tropical, sino también por su impresionante nivel educativo. Con una tasa de alfabetización que supera el 96%, esta región está muy por encima del promedio nacional y de muchos países desarrollados. Este éxito se debe a décadas de inversión en educación pública, igualdad de género y programas de bienestar social. Además, Kerala goza de uno de los mejores sistemas de salud en la India. La cultura local valora profundamente el aprendizaje y la participación ciudadana. Esto ha impulsado el desarrollo económico y social del estado. Si te está gustando este video, este es el momento ideal para suscribirte. Dejarme en los comentarios aquí abajito tus quejas, sugerencias, mejoras o felicitaciones. Regálame un bonito like si este video te está gustando y te parece fantástico. Existen árboles llamados clones como el pando, que parecen un bosque, pero en realidad es un solo organismo conectado por raíces, con más de 80,000 años de vida. En Utah, Estados Unidos, se encuentra Pando, un organismo increíblemente antiguo y vasto. Lo que parece un bosque es en realidad un único ser vivo, un clon gigante de álamos temblones, conectado por un sistema de raíces común. Pando tiene más de 80,000 años y pesa aproximadamente 6,000 toneladas, convirtiéndolo en uno de los organismos más grandes y longevos del planeta. Australia es una tierra única, no solo es un país, sino un continente completo, aislado por miles de kilómetros de océano. Esta separación geográfica permitió la evolución de flora y fauna que no se encuentra en ningún otro lugar del planeta. Entre sus especies emblemáticas está el ornitorrinco, un mamífero que pone huevos y tiene un pico parecido al de un pato. Además, Australia alberga canguros, koalas y equidnas, animales que son símbolos nacionales y objetos de fascinación mundial. Su biodiversidad es tan especial que científicos de todo el mundo estudian sus ecosistemas. El lenguaje no solo refleja cómo pensamos, sino también cómo percibimos el mundo. Sorprendentemente, en lenguas antiguas como el sumerio o el egipcio, no existía una palabra específica para el color azul. Esto llevó ante algunos lingüistas y antropólogos a plantear que, tal vez estas culturas no distinguían el azul como un color separado, sino que lo mezclaban con otros tonos como el verde o el negro. Esta idea desafía nuestra experiencia cotidiana y abre preguntas sobre cómo la percepción visual puede estar condicionada por el lenguaje y la cultura. En la década de 1960, Walt Disney concibió un ambicioso proyecto: construir una ciudad futurista real llamada Epcot, sigla de Experimental Prototype Community of Tomorrow, prototipo experimental de la comunidad del mañana. Su visión era crear una comunidad planificada que integrara tecnología avanzada, sostenibilidad y diseño urbano innovador. La ciudad estaría organizada en un diseño radial, con un centro urbano cubierto por una cúpula que albergaría áreas comerciales y de entretenimiento, rodeado por zonas residenciales y conectadas mediante sistemas de transporte como monorraíles y vehículos automatizados. El pueblo que guarda millones de años en colores. En el norte de Argentina, en la provincia de Jujuy, se encuentra Purmamarca, un pequeño y pintoresco pueblo conocido por el famoso Cerro de los Siete Colores. Esta formación natural no solo deslumbra por su belleza, sino también por su historia. Cada color representa una capa de sedimentos de distintas eras geológicas, algunas de hasta 600 millones de años. La combinación de arcillas, calizas y areniscas da lugar a tonalidades que van del rojo intenso al verde y púrpura. Caminar por sus senderos es como recorrer un libro abierto de la tierra. En ciertas condiciones de aislamiento, como experimentos en cuevas, el cuerpo humano pierde toda noción del tiempo y puede comenzar a crear su propia cronología interna, como si reiniciara el reloj. Cuando el ser humano es aislado completamente de cualquier referencia temporal, como la luz solar o relojes, su percepción del tiempo comienza a distorsionarse radicalmente. En experimentos realizados en cuevas, se ha observado que algunos voluntarios pierden el sentido de los días y desarrollan una especie de reloj biológico alterno. La medusa Turritopsis dorni, también conocida como la medusa inmortal, ha fascinado a científicos por su increíble capacidad de revertir su envejecimiento. Ante situaciones de estrés, enfermedad o daño, puede transformar sus células y volver a su estado de pólipo, reiniciando su ciclo de vida. Este proceso se llama transdiferenciación y en teoría permite que estas medusas vivan indefinidamente si no son devoradas o afectadas por enfermedades externas. Aunque no son realmente inmortales, sí rompen el paradigma biológico del envejecimiento irreversible. Durante el Renacimiento, los artistas buscaban colores vibrantes y duraderos, pero los recursos eran limitados. Para lograr pigmentos únicos, empleaban ingredientes sorprendentes como orina fermentada, sangre animal y hasta el polvo de momias egipcias molidas, que creían contenía propiedades mágicas. Esta mezcla, llamada mummy brown, fue usada durante siglos en pinturas europeas. Aunque hoy estas prácticas nos parecen extremas o incluso macabras, en ese entonces eran comunes en la alquimia del arte.
El principio de indeterminación propuesto por Werner Heisenberg es uno de los pilares de la mecánica cuántica. Establece que no es posible conocer simultáneamente la posición exacta y la velocidad de una partícula subatómica. Cuanto más precisamente se mide una, más incierta se vuelve la otra. Este fenómeno no se debe a errores de instrumentos, sino a la naturaleza misma de las partículas en el mundo cuántico. Este principio desafía la lógica clásica y transforma nuestra comprensión de la realidad, introduciendo un universo probabilístico. El efecto Mandela es un fenómeno psicológico en el que muchas personas comparten un recuerdo que resulta ser incorrecto. Su nombre proviene de que miles de personas aseguraban recordar que Nelson Mandela murió en prisión en los años 80, aunque en realidad fue liberado y falleció en 2013. Otros ejemplos populares incluyen cambios en logotipos, frases famosas o títulos de películas. Algunos ven en este efecto una prueba de universos paralelos, pero la ciencia lo explica como una falla colectiva en la memoria. Hay lenguajes sin palabras para izquierda y derecha. Algunas culturas usan solo los puntos cardinales, lo que les da una orientación espacial asombrosa desde pequeños. En algunas culturas indígenas, como los Gugu Yimithirr de Australia, no se utilizan las palabras izquierda o derecha. En su lugar, todo se expresa en términos de norte, sur, este y oeste. Esta forma de comunicación desarrolla un sentido de orientación extraordinario desde la infancia. Un hablante de esta lengua sabría decir, por ejemplo, que una hormiga está caminando hacia el suroeste, incluso dentro de una habitación cerrada. El coral no es una planta, sino un animal, y algunas colonias pueden vivir miles de años y formar estructuras del tamaño de países. Aunque muchos los confunden con plantas, los corales son animales diminutos llamados pólipos, que viven en grandes colonias. Estos pólipos secretan carbonato de calcio para formar estructuras duras, lo que con el tiempo da origen a arrecifes inmensos como la Gran Barrera de Coral en Australia. Algunos arrecifes han estado creciendo por más de 10.000 años y son tan grandes que pueden verse desde el espacio. Son esenciales para la vida marina, ya que albergan una enorme biodiversidad. Existen libros escritos en códigos indescifrables, como el manuscrito Voynich, lleno de ilustraciones botánicas y símbolos sin traducción hasta hoy. Algunos creen que podría venir de otra civilización. El manuscrito Voynich es uno de los libros más misteriosos del mundo. Descubierto en el siglo XX, está escrito en un idioma desconocido, con un alfabeto que no coincide con ninguna lengua conocida. Sus páginas están llenas de extrañas ilustraciones botánicas, diagramas astrológicos y figuras humanas, algunas de ellas interactuando con tubos y estructuras imposibles. En la antigua Grecia, la palabra idiota, idiotes, se usaba para describir a quien no participaba en la vida pública o política. Era un aislado del mundo. Hoy usamos la palabra idiota como insulto, pero su origen en la antigua Grecia era muy diferente. Allí, idiotes se refería a los ciudadanos que no participaban en los asuntos públicos o políticos. Eran personas que se enfocaban solo en su vida privada, sin involucrarse en la toma de decisiones colectivas ni en el bien común. Para los griegos, la participación en la vida cívica era una responsabilidad fundamental de todo ciudadano. El sonido puede afectar la materia física. El estudio de la cimática muestra cómo ciertas frecuencias forman patrones geométricos sobre superficies vibrantes. La cimática es una fascinante rama de la ciencia que estudia cómo el sonido influye en la materia. Al hacer vibrar superficies con arena, líquidos o partículas, ciertas frecuencias generan patrones geométricos complejos y repetitivos. Estos dibujos, que parecen mandalas o figuras sagradas, cambian según la frecuencia del sonido. Lo sorprendente es que no son aleatorios. Muestran cómo la vibración puede dar forma visible al mundo invisible. Algunos monjes tibetanos pueden controlar su temperatura corporal mediante meditación profunda, secando toallas húmedas con solo su calor interno. En lo alto del Himalaya, algunos monjes tibetanos practican una técnica milenaria de meditación llamada Tummo, que les permite controlar su temperatura corporal. Durante rituales en climas extremadamente fríos, se ha documentado cómo estos monjes se envuelven en sábanas mojadas y mediante respiración y concentración elevan su calor interno lo suficiente como para secarlas en cuestión de minutos. El cosmos es un lienzo en constante expansión y las mediciones modernas confirman que el universo observable se expande a una velocidad mayor que la de la luz. Esto implica que a medida que las galaxias se alejan, hay zonas del espacio que quedan inalcanzables para nosotros. La expansión cósmica no es uniforme y algunas regiones se alejan tan rápidamente que su luz nunca llega a nuestros telescopios. Esta realidad nos sitúa en un universo de límites y misterios, donde parte del cosmos se convierte en un horizonte inobservable. En pleno auge de la exploración espacial, la NASA preparó en 1977 un mensaje interestelar hacia lo desconocido. La sonda Voyager, al embarcarse en su viaje, llevaba a bordo un disco dorado, una cápsula del tiempo con 90 minutos de sonidos, imágenes, saludos en 55 idiomas y música variada de la Tierra. Este gesto simbólico pretendía comunicar quiénes somos en caso de que seres de otros sistemas encuentren la sonda. El disco encapsula la diversidad cultural, musical y científica de la humanidad en un pequeño contenedor metálico.
Tu cuerpo reemplaza el 98% de sus átomos cada año. Eres literalmente una persona distinta a la del año pasado. Nuestro cuerpo es una maravilla en constante renovación, ya que casi todos nuestros átomos se intercambian anualmente. Cada célula se descompone y se forma de nuevo, lo que implica que, en términos atómicos, no somos los mismos de hace un año. Esta renovación perpetua ocurre a través de procesos como el metabolismo, la regeneración celular y la reparación de tejido. A pesar de este cambio continuo, mantenemos la continuidad de nuestra identidad y memoria. Algunas lenguas no tienen pasado ni futuro gramatical, solo presente extendido. Esto afecta cómo perciben el tiempo sus hablantes. En ciertas culturas, el lenguaje se estructura de manera muy distinta a lo que conocemos en lenguas occidentales. Algunas lenguas indígenas, y otras menos conocidas, emplean un sistema gramatical en el que solo existe un presente extendido, sin divisiones precisas entre pasado y futuro. Esta forma de hablar influye en la percepción del tiempo, haciendo que sus hablantes se enfoquen más en la experiencia inmediata y en la continuidad del presente. Este video ha llegado a su fin. Si el video te ha gustado, no olvides suscribirte, dejar tu me gusta y escribir en los comentarios qué fue lo más curioso para ti de este video. Nos vemos en la próxima. Adiós.